palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso texto evangélico nos regala la Iglesia para este tercer domingo de Pascua. Un texto que en la octava de Pascua lo habíamos meditado ya. Un texto que nos muestra precisamente cómo el Señor cumple sus promesas, cómo el Señor siempre está con nosotros, cómo el Señor hace realidad sus promesas. Por eso quisiera compartir 3 mensajes con cada uno de ustedes, para que realmente amemos más nuestra iglesia y realmente nos demos cuenta cuánto nos ama el Señor.
En primer lugar, el Evangelio nos dice que los discípulos iban hacia Emaús y que Jesús comenzó a caminar con ellos, pero ellos eran incapaces de reconocer al Señor, porque precisamente ellos todavía estaban pensando en el Jesús humano, en el Jesús que había sido crucificado. Ellos todavía no habían aceptado que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba resucitado, que Jesús estaba glorioso, y por eso sus ojos no eran capaces de reconocerlo, porque todavía no habían subido en su nivel espiritual, todavía se habían quedado en el Jesús meramente humano. Para poder realmente reconocer a Cristo resucitado, tendrían que haber aceptado que Él estaba vivo y resucitado. Pero sin embargo, aunque Él caminaba con ellos, sus ojos no eran capaces de reconocerlo, porque precisamente cuando estamos imbuidos por las cosas del mundo, cuando estamos atrapados por las realidades humanas, se nos es difícil reconocer a Jesús, se nos es difícil escuchar su palabra, se nos es difícil aceptarlo en nuestra vida. Esos hombres no lo pudieron reconocer porque todavía se habían quedado con un Cristo meramente humano y no han pasado a ese Cristo glorioso y resucitado. Por eso nosotros debemos pasar del Cristo crucificado al Cristo resucitado, reconocerlo, dar ese paso de que Él está vivo, de que Él está con nosotros, de que realmente Él ha vencido la muerte y está vivo por amor a nosotros, porque Él ha vencido la muerte y ha vencido nuestra propia muerte. Por eso reconozcamos al Señor, reconozcamos su obra en nosotros, que Él camina con nosotros y Él está siempre con nosotros. Pero en un segundo momento, cuando iban llegando a la aldea, dice el Evangelio que Jesús hizo ademán de seguir, es decir, que Jesús quería seguir su camino, pero estos discípulos, por algo misterioso, por esa experiencia que habían vivido en el camino, le dicen: Señor, quédate con nosotros, el día va de caída y la noche se acerca. Y Jesús se quedó con ellos. Esa debe ser nuestra súplica hoy al Señor. En medio de las luchas de cada día, en medio de las incertidumbres, en medio de las situaciones difíciles que podemos vivir, debemos también decir como estos apóstoles y discípulos: Señor, quédate con nosotros, porque tú eres el único que le da sentido a la vida. Quédate con nosotros, Señor, porque es que la vida sin ti carece de sentido, carece de fundamento. La vida sin ti, Señor, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Quédate con nosotros, Señor, porque tú eres el único que nos puede hacer plenamente felices. Que hoy también esa sea nuestra súplica al Señor, de que se quede con nosotros, que se quede en nuestra casa, que habite en nuestra casa, que more en nosotros, porque solamente el Señor es el único que puede dar respuestas a tantas preguntas que hay en nosotros. Solo Él puede dar plenitud a nuestra vida. Solo Él nos puede hacer verdadera y plenamente felices. Pero en un tercer momento, aquí vemos claramente estas dos grandes partes que vivimos en este misterio de la Sagrada Eucaristía: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Jesús en el camino les explicó las escrituras a estos discípulos, y esas escrituras que escucharon de labios del Señor les volvió a encender el interior, les volvió a despertar ese amor por el Señor, porque es que la palabra de Dios nos debe encender en ese amor de Dios. La palabra de Dios es luz que ilumina nuestra vida.
La palabra de Dios es camino seguro por el cual podemos seguir. La palabra de Dios nos aconseja, nos amonesta, nos consuela. Por eso la palabra de Dios tiene una importancia grande dentro de la Sagrada Eucaristía, porque es que la palabra de Dios es la que nos prepara y nos dispone para vivir el banquete, la liturgia eucarística. Porque en la liturgia eucarística recibimos a Jesús. Jesús nuevamente entrega su vida por cada uno de nosotros. En la Eucaristía se cumple la promesa de que Él estará siempre con nosotros, permanecerá con nosotros, caminará con nosotros. Por eso, en este Evangelio se muestra claramente la conexión importante que hay entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, porque forman toda una unidad. Y por eso la Eucaristía plenifica la liturgia de la palabra, porque en la Eucaristía es donde reconocemos esa presencia del Señor en medio de nosotros, así como los discípulos, Jesús al partir el pan lo reconocieron. Él desapareció, pero ellos se sintieron fortalecidos para volver de nuevo, porque es que Jesús en la Eucaristía nos da fuerzas, nos da ánimo, nos fortalece, nos lanza a seguir nuestra vida, a continuar nuestra vida cristiana. Qué bueno que hoy experimentemos ese amor de Dios que nos ha dejado, que nosotros amemos la palabra de Dios, que nosotros tengamos una gran intimidad con esa palabra que es transformadora y liberadora, y que nos dejemos amar por Jesús Eucaristía, que se entrega cada día para nuestra salvación, que se entrega cada día para fortalecernos, para caminar con nosotros y para decirnos sobre todo que está con nosotros, que camina con nosotros. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.